que también les invitamos a mantenerse aquí en la misma sintonía. Dejar todas sus preguntas, dudas y comentarios en el chat aquí mismo de la plataforma de Google Meet, que nosotros se lo haremos llegar en tiempo, en orden y forma al ponente en su momento. Para ello, el día de hoy ya tenemos aquí con nosotros al doctor Johnny Pacheco. Pacheco, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación del INUGEI. Disculpen, creo que me parece hay un pequeño ruido de fondo por ahí. Si nos pueden ayudar con los diversos micrófonos y todo para poder ir solucionando aquí las diversas situaciones. Pero vamos presentando al ponente del día de hoy. En su formación es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, médico especialista en medicina interna con formación en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, reconociendo por la UNAM, médico especialista en medicina geriátrica con formación en Hospital Centro Médico ABC, reconocimiento por la UNAM, diplomatura en tanatología clínica por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, y en el apartado laboral es médico especialista en el Instituto Mexicano del Seguro Social y médico especialista adscrito al área de enseñanza del Instituto Nacional de Geriatría, así como profesor de pregrado en Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es todo un gusto tenerle, doctor Johnny, que nos está acompañando aquí en el INUGEI, su casa. Muchísimas gracias. El escenario, el micrófono y los reflectores son todos suyos. Bien, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y nada más, antes de empezar, entonces la dinámica es preguntas se hacen posteriormente, ¿verdad? No hay espacio aquí al final. Sí, lo podemos dejar al final, doctor. De acuerdo, y tenemos 2 horas, ¿verdad? Así es, que podemos llevarla 1 hora y media como considere y esa otra media hora para ese espacio de preguntas y respuestas. Claro que sí. Bien, pues muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, y les voy a hablar pues de un tema que a lo mejor va a contrastar un poquito. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, doctor, ya aparece. Perfecto. Bien, que a lo mejor es algo nuevo que vamos a ver. Habitualmente la resiliencia pues se inició como un concepto en el área de psicología, ¿de acuerdo? Y en la parte médica, pues hemos tratado de adaptar también este concepto. Y les voy a hablar de un tema muy importante que está totalmente enlazado, que es el síndrome de fragilidad y resiliencia. ¿De acuerdo? Bien, aunque ya me presentaron, Johnny Pacheco a sus órdenes. Bien, aquí dejo mi contacto, cualquier situación, jpacheco@inger.gov.mx para que tengamos este canal, ¿de acuerdo? Bien, bien, aquí yo les pediría que hagan una reflexión, ¿de acuerdo? Quiero que vean muy bien esta fotografía, que observen las diferentes personas que están en esta foto y que probablemente abramos un poquito la discusión al final de la plática. En el tema de la geriatría, de la gerontología, manejamos el síndrome de fragilidad, ¿de acuerdo? Yo les pediría que vieran esta fotografía y pensaran, por favor, ¿quién de estas personas creen que pueda tener fragilidad? ¿De acuerdo? Vean el contexto, vean la parte física que se alcanza a ver. ¿Qué podríamos decir de estas personas? ¿Quién pudiera tener fragilidad? ¿De acuerdo? Para ver si es algo tan sencillo como a veces lo percibimos, a veces se vuelve pues como una frase muy cotidiana, sí, una persona frágil. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a empezar. Quiero hablarles primero de lo que es el envejecimiento. El envejecimiento lo podemos ver desde muchos puntos de vista, ¿de acuerdo? Y el concepto va a estar muy entrelazado desde donde lo veamos. Quiero hablar desde un punto de vista biológico. Nos dice que el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación
de una gran variedad de daños moleculares y celulares. Ya en la parte social, ya en la parte de la dinámica de la vida, pues estos conceptos van cambiando. Seguramente ustedes ya conocen varios de estos conceptos. Yo lo quiero ver desde esta forma y abrir el análisis acerca de todo lo que estamos haciendo. Tenemos la falsa idea que pues llegamos a los 60, 65 años y ahora sí somos personas mayores y ahora sí, pues que la gerontología, la geriatría, la medicina haga de mí lo que pueda, ¿de acuerdo? Y no se trata de eso, no es de, ya llegué, ahora sí que vamos a hacer. Bien, sino que esa etapa, ese límite que se establece de acuerdo a un país si está en desarrollo o un país desarrollado, se cambia de 60 o 65 años. Y pues se ha establecido esta edad, ¿de acuerdo? Para establecer la situación de vejez. Pero el envejecimiento es toda esta trayectoria que vamos recorriendo, ¿de acuerdo? Y el envejecimiento, pues lo vamos teniendo desde que nacemos, algunos dicen. Cada autor puede definir el envejecimiento de diferentes formas. Algunos dicen que el envejecimiento empieza cuando terminamos de crecer, es decir, cuando la hormona de crecimiento por ahí ya se deja de secretar. Otros dicen que a pesar de que sigamos creciendo, ya existe un proceso de envejecimiento, por ejemplo, en el ojo, que es de los primeros que puede envejecer. Bien, lo que es cierto es que, ¿qué queremos hacer para este proceso? ¿De acuerdo? ¿Cómo queremos llevar nuestro proceso de envejecimiento? Si se dan cuenta, el concepto nos habla acerca de los daños que vamos acumulando. ¿De acuerdo? Daños microscópicos, daños moleculares, y que finalmente la suma de estos daños pues se va transformando en algo más significativo. Pasamos del nivel celular al nivel tejido, al nivel órgano. Cuando estos daños se van acumulando, pues finalmente van representando un factor de riesgo para que nosotros podamos padecer ciertas enfermedades, diabetes, hipertensión. Ahora yo les pregunto, ¿qué tanto ustedes están haciendo por su cuerpo? ¿Qué tanto están planeando este proceso de envejecimiento? ¿Y qué tanto están acumulando estos procesos a nivel molecular? Me dirán, yo no lo estoy acumulando. ¿Quién come bien? ¿Quién come sanamente? ¿Quién tiene actividad física regular? ¿Quién duerme de una forma adecuada? Es decir, hablamos de estos hábitos saludables. Bien, lo que no se dan cuenta es que con una borrachera, con una ida a un concierto de rock que a altos volúmenes, pues le están infligiendo a su cuerpo estos pequeños daños. Bien, ¿qué pasa con estos daños? Pues que finalmente van a llevar a un descenso gradual de nuestras capacidades físicas y mentales. Les decía, estos daños van haciendo que tengamos mayor riesgo de padecer alguna enfermedad. Si una persona, sin considerar factor genético o malos hábitos, envejeciera de una forma tal, todos tendríamos la capacidad de envejecer saludablemente. Entran factores, obviamente el entorno, la parte genética, los daños que vamos acumulando, bien, y finalmente pues esto va haciendo que lleguemos a este proceso que conlleva a la muerte. Con respecto a este proceso, pues tiene varias características. Definitivamente es continuo. Bien, no podemos detenerlo. Ojalá hubiera un momento en que nosotros pusiéramos nuestro freno de mano y aquí me quedo, ¿no? Pero no, esto tiene que ser un proceso que debe de ir continuamente. Es heterogéneo. Cada uno de nosotros envejece de una forma distinta. Y de eso va a depender que hay personas de nuestra misma edad que están corriendo el maratón. Hay otras personas de nuestra edad que viven con discapacidad, ¿de acuerdo? Y cualquier edad que ésta sea. Universal, ¿de acuerdo? Todos los seres vivos envejecemos,
y definitivamente irreversible. No hay ese elixir, esa poción que nos lleve a poder revertirlo, a poder ser jóvenes de nuevo. Bien, bien, y pues este envejecimiento va a determinar la pérdida de la capacidad de adaptación. Seguramente ya vieron este concepto de resiliencia visto desde pues la capacidad de sobreponerse a estos eventos adversos en la vida. Bien, a esto hablamos con esta capacidad de adaptación. Finalmente, el que vayamos perdiendo la resiliencia, pues también nos lleva a que podamos tener efectos nocivos por parte del entorno, por parte de las otras áreas. Bien, ¿qué tenemos en esta imagen? Es una imagen que fue modificada por el Instituto Nacional de Geriatría del Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, que se publicó en el año 2015 por la Organización Mundial de la Salud. Bien, aquí quiero remarcar esta área central que nos habla de la capacidad funcional. Bien, dentro de un concepto muy técnico que nos dice que el envejecimiento saludable, pues es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional en las personas mayores. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta capacidad funcional? Pues bien, es esa interacción entre la capacidad intrínseca y el entorno que permite a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Finalmente ese es el objetivo, que una persona pueda hacer algo a lo que le da valor. Esta capacidad funcional pues puede ir cambiando a través del tiempo, ¿de acuerdo? Va a depender de la capacidad intrínseca o la capacidad física que tengamos, es decir, habla propiamente del individuo, de sus características personales, del sexo, de la edad, factores de riesgo, así también de las características de salud, ya presenta o no algún síndrome geriátrico, ya tiene alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Y definitivamente algo que pues nos marca mucho es la herencia genética. Bien, porque hay enfermedades que son multifactoriales, como puede ser la diabetes tipo 2, como puede ser la hipertensión, pues que también lleva implícito este componente. De acuerdo. Entonces ya vimos esta capacidad intrínseca o capacidad física y va a depender mucho de un entorno, ¿de acuerdo? Un entorno físico, un entorno construido, un entorno social, todo lo que le rodea. ¿Qué pasa con esto? Pues que incluso las actitudes de las personas forman parte de ese entorno. Es la interacción que existe entre la capacidad física, entre la persona y su entorno, pues va a permitir que esta capacidad funcional, el poder ser y hacer lo que es importante para ella, pueda crecer o pueda disminuirse. Es decir, tiene un entorno facilitador, tiene un entorno que le permite hacer lo que él quiere, o tiene un entorno que es una barrera, que tiene de barrera las actitudes del personal de salud, ¿de acuerdo? Que no está capacitado para atender a las personas mayores. O tiene la actitud de los familiares que solamente son críticas, que solamente son recordatorios acerca de lo viejo que se está, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos estos dos componentes. Bien, ¿qué va pasando en nuestra vida? Pues que tenemos una trayectoria y aquí en esta gráfica se han marcado tres trayectorias hipotéticas para poder ilustrar qué es lo que pasa con una persona. Vean la línea que está marcada en azul, que es con la letra A, y pues esa es una trayectoria de vida que todos esperaríamos. Bien, en el eje de las Y se encuentra la capacidad física o capacidad intrínseca, ¿de acuerdo? El de las X, la edad, y finalmente graficamos cómo a través del tiempo pues va tornándose esta capacidad física. La línea azul que les mencionaba pues sería la ideal, sería la que todos quisiéramos, ¿de acuerdo? Es decir, en un punto de la vida
que es donde empieza esta gráfica, alcanzamos el máximo potencial físico, muscular, óseo, intelectual. Y lo que esperamos con esta línea azul, vamos siguiéndola, y lo que esperaríamos es que una persona en este proceso de envejecimiento, pues su capacidad física se mantenga en una meseta, es decir, sin cambios significativos. Y que esto vaya siendo a través de la vida. Bien, a lo mejor un descenso, aquí lo podemos ver muy, muy pequeño, que es inevitable, bien, pero que realmente no hay un cambio significativo con respecto a esta plenitud. Hasta que llega el momento en que, pues, fallecemos, bien, y que aquí se da un descenso gradual y aquí tenemos un descenso en picada de nuestras capacidades físicas, pero que finalmente, pues, esto significa ya el fin de la vida. ¿A quién no le gustaría estar tomando su clase de Inujei? ¿De acuerdo? Y que a lo mejor ese día fallezca a los 100 años, a los 98, a los 80, a los 90, no lo sé. O aquella persona que hasta el último día de su vida trabajó, fue a la oficina, disfrutó con su familia. Bien, eso es lo que nos marca esta trayectoria hipotética. ¿Qué pasa? Pues no todos tenemos la dicha de tener esta suerte y pues tenemos algunas otras trayectorias. En la línea amarilla, marcada con la línea B, vemos que se alcanza este máximo potencial en la parte física, ¿de acuerdo? Y que este va igual que la línea azul, es decir, va estable, va en esa meseta, pero resulta que en el camino, en cierto momento de la vida, hubo un descenso brusco, accidente, lesión, algo en la vida que hizo que hubiera este descenso brusco de esta capacidad física, por una hospitalización, por una cirugía. ¿Qué vamos? Aquí es donde empezamos a hablar del proceso de resiliencia, ¿de acuerdo? Es decir, cómo en la parte física se va a poder adaptar, va a poder retornar a esta trayectoria vista como ideal, aquí en esta línea punteada, ¿de acuerdo? Del nivel de resiliencia va a depender que pueda llegar, regresar, retornar a esta línea azul y aquí no pasó nada. ¿De acuerdo? Suponiendo que no sea una resiliencia muy alta, pues entonces puede tener cierta recuperación, pero sin llegar a esta línea basal que todos quisiéramos, como ya comentamos. Bien, en otros casos, depende del nivel de resiliencia, depende también del entorno, pues puede haber a partir de aquí, a partir de ese evento, de esa hospitalización, ¿de acuerdo? De esta situación estresante en la vida, pues resulta que ya no hubo una recuperación. Y que eso se traduce en discapacidad, en dependencia y en una muerte prematura. Bien. ¿Qué pasa? Esta línea roja, yo siempre me quiero imaginar una persona que ha tenido una enfermedad genética, ¿de acuerdo? Probablemente llegó a cierta edad de la vida, alcanzó ese máximo potencial, pero en ese momento se hizo el diagnóstico de alguna enfermedad grave, alguna enfermedad genética, y que eso significó el que hubiera un descenso marcado y gradual de esta capacidad física. Bien, que va a ser como lo normal, esta vida de discapacidad, de dependencia, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor el factor entorno puede jugar un papel importante para que pues pueda haber una mejoría en esta capacidad, ¿de acuerdo? Y así es como marcamos. Bien, lo que tratamos de hacer con cada persona es saber en qué momento de la vida se encuentra y cómo se encuentra su capacidad física, para que nosotros, como personal de salud, personal que está sensibilizado en el área de la gerontología, pues podamos intervenir. Les decía, el envejecimiento pues también depende de estos factores ambientales y los factores ambientales pueden ser modificables. La estocástica, es decir, el azar, juega también un papel importante en estos procesos de envejecimiento. Lo que aún no logramos comprender, pues es esta estocasticidad.
Es decir, todavía no comprendemos este factor azar para saber cómo va a jugar a favor, en contra, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a tener, qué papel va a tener en el envejecimiento? Y pues bueno, con todas las enfermedades que están relacionadas con la edad. Les comparto este cuadro inicialmente propuesto en el año 87 por dos autores, Rowe y Kahn, en este proceso del concepto de envejecimiento saludable. ¿De acuerdo? Establecen una distinción entre lo que es el envejecimiento usual y el envejecimiento con éxito en ese momento. Bien, quiero decirles que habíamos manejado este concepto de envejecimiento exitoso. A partir del 2015, de acuerdo a la OMS, ya estamos hablando ya del nuevo concepto que es envejecimiento saludable, ¿de acuerdo? Y de aquí surge la división para que nosotros podamos entender estos estados del envejecimiento. Bien, Rowe y Kahn en ese momento establecen que el envejecimiento lo podemos dividir como no patológico y como patológico. Bien, algunos conceptos todavía en ese momento no existían. Yo lo completé. Bien, el envejecimiento no patológico, ellos decían envejecimiento exitoso en ese momento. Yo ya le puse aquí saludable para que no se nos olvide. Y el envejecimiento usual. ¿Qué quiere decir? Que algunas personas, aunque no alcancen este envejecimiento saludable, pues tampoco significa un envejecimiento con enfermedad, ¿de acuerdo? Y hablaremos de un envejecimiento usual. Y en la contraparte, en el envejecimiento patológico, pues tendremos la máxima expresión. En ese momento aún no se conocía este término, pero bueno, ahora podemos complementar este cuadro con la fragilidad. Bien, entonces ya tenemos la máxima expresión del no patológico, que es el saludable, la máxima expresión del envejecimiento patológico, que es la fragilidad, pero también tenemos pues situaciones intermedias, que es el envejecimiento usual. Bien, entonces ya hablando de esta pérdida de resiliencia y cómo se relaciona con la fragilidad, yo sé que va a causar un poquito de controversia esta frase. La verdad es que me pareció muy interesante por Howard Bergman. Y nos dice que la fragilidad es uno de esos conceptos que son como la pornografía. Es decir, no sabemos cómo definirlo, pero la reconocemos cuando la vemos. Y por eso empecé con la fotografía al inicio de esta plática. Finalmente, la fragilidad, esa máxima expresión del envejecimiento patológico, pues va a ser una condición clínica compleja que va a estar relacionada con la edad, caracterizada por una disminución de la capacidad fisiológica en varios sistemas, en varios órganos, con un aumento resultante de la susceptibilidad a los factores estresantes, es decir, esta pérdida de resiliencia. ¿Por qué etiquetar, por qué llamar a este envejecimiento patológico como síndrome de fragilidad? ¿De acuerdo? Porque finalmente lo que nos importa más que etiquetar a una persona, de clasificarla de acuerdo a su capacidad física, lo que nos interesa conocer es, pues, cómo se encuentra su salud, ¿de acuerdo? Y cómo esta fragilidad puede incrementar la vulnerabilidad para muchos efectos deleterios, es decir, que son acumulativos. ¿Qué pasa con las personas con esta pérdida de resiliencia, con este síndrome de fragilidad? Pues que habitualmente son aquellas personas que van a hacer mayor uso de los servicios de salud, son los que constantemente van a, van a estar necesitando de servicios de urgencia, servicios de hospitalización. Siempre les hablo a mis pacientes acerca de que nuestro cuerpo, pues habitualmente se encuentra en una fluctuación, ¿de acuerdo? Nuestro cuerpo no se encuentra estático, nuestro cuerpo tiene variaciones. Bien, pero lo que pasa con esas variaciones, y por eso es que en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca existen intervalos, existen rangos, ¿de acuerdo?
No existe un solo punto que sea normal como el 120/80 de frecuencia, perdón, de tensión arterial, sino que hay rangos de 90/60 hasta 140/90, son rangos normales. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esta fluctuación es muy pequeña. ¿De acuerdo? Cuando se tiene este síndrome de fragilidad, lo que pasa es que en lugar de ser fluctuaciones pequeñas, pues las fluctuaciones son mucho más grandes y mucho más acentuadas. Que una persona puede pasar de tener una presión muy baja y al siguiente momento tener presiones altísimas. Y así con cualquier circunstancia corporal que veamos. ¿Qué pasa también con las personas con fragilidad? Pues que existe mayor riesgo de que tengan inmovilidad y que obviamente por esta inmovilidad se puedan dar otros síndromes geriátricos como puede ser las úlceras por presión, como puede ser el dolor. Entonces, por eso es que nos importa. Finalmente, las personas frágiles pues pueden tornarse con mayor discapacidad, eso traducirse en mayor dependencia en algún momento de la vida y definitivamente con mayor mortalidad. ¿Todo por qué? Por esta inadecuada respuesta al estrés. Bien, habitualmente tenemos los mecanismos, tenemos la reacción adecuada para poder responder a a este estrés cotidiano en las personas mayores. Esto se va disminuyendo o en algunos casos pues se ve totalmente abolido. ¿Qué pasa con la fragilidad? Pues que el origen, la etiología es totalmente multifactorial. Depende de este proceso de envejecimiento, depende de esta resiliencia. Bien, pues sabemos que una persona que llega a este estado de fragilidad, pues definitivamente tendríamos que estar relacionando el cómo vivió su vida, qué estilos de vida tenía, saludables o no. Y es un poquito la reflexión también para ver qué es lo que estamos haciendo por nuestro cuerpo, qué estamos haciendo para este proceso de envejecimiento. ¿Estamos haciendo ejercicio? Nos da un poquito de flojera y ponemos pretextos a cada momento. Nuestro nivel de educación, la parte cognitiva que se ejercita cada vez que tomamos un curso, cada vez que aprendemos cosas nuevas. Inevitablemente, perdónenme, también el ingreso económico puede jugar un factor importante. Las actividades sociales, bien, cada cuánto veo a mis familiares, cada cuánto veo a mis amigos, convivo con ellos, comparto con ellos y definitivamente el compartir también la parte intelectual. Bien, entonces todo esto puede dar lugar a la aparición de la fragilidad y por eso hablamos de este componente multifactorial. Hay muchos autores, uno de ellos ha escrito mucho, Morley. Él sugiere 4 mecanismos principales para tratar de explicar. Quiero decir que todavía no tenemos certeza de qué es lo que lleve a esto. Bien, este autor lo que dice es que si existen cuatro situaciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, seguramente vamos a llegar a este punto. ¿De acuerdo? Que es la aterosclerosis, es decir, la acumulación de colesterol en los órganos, la acumulación de colesterol en las arterias, que haya una baja en la parte cognitiva, que por situaciones genéticas, por situaciones propias, pues no tengamos un adecuado funcionamiento cognitivo. También la desnutrición, y él habla de la sarcopenia, es decir, esta disminución de la fuerza, esta disminución de la capacidad muscular. Siempre que hablamos de envejecimiento van a estar pilares y que están relacionados en este concepto de Morley, es que pues el ejercicio, la nutrición van a ser quienes marquen cómo vamos a envejecer, cómo vamos a llegar a ese punto. Y entonces ya tendría que meterme a cosas, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, tratar de aterrizar estos conceptos que quiero que vean
cómo se trata de explicar este proceso de fragilidad. ¿De acuerdo? E incluso ya nos vamos a meter con conceptos bastante complejos, pero creo que son importantes el mencionarlos. Bien, al final, si hay alguna duda, con muchísimo gusto la aclaramos. Entonces, la fragilidad se trata de explicar, bien, según muchos artículos, según muchas investigaciones, pues que hay enfermedades que pueden ser los disparadores, ese detonante, o incluso y hasta a nivel molecular. Bien, se habla del estrés oxidativo. Cuando nosotros respiramos, en este proceso de crecimiento, en este proceso de mantenernos vivos, pues necesitamos la oxigenación. Necesitamos este proceso del oxígeno para que pues todos los órganos puedan funcionar adecuadamente. Lo que no vemos detrás de ese proceso de oxigenación que llevan a cabo nuestras células, el pulmón, la sangre, el corazón, pues es que existen eh, sustancias que se van formando como productos de ese proceso y que algunos pues pueden ser incluso nocivos para nuestro cuerpo. Bien, habitualmente existen antioxidantes, existen eh, factores protectores para que este proceso no nos cueste tan caro, por decirlo de alguna forma. Bien, siempre hablamos de los antioxidantes, pero ¿qué es esto? Pues los antioxidantes son los que nos protegen de de estas sustancias, de estos productos que se dan en la cadena respiratoria, en ese proceso. ¿De acuerdo? Y pues bueno, las mitocondrias son estructuras a nivel celular que es, ya lo recordarán por las clases de primaria, secundaria, las mitocondrias son las que se encargan de este proceso, es donde se da toda la respiración en nuestro cuerpo, ya hablando a nivel celular, y en las mitocondrias es donde se producen estos radicales libres, estos productos de la oxigenación. ¿De acuerdo? Finalmente, el que haya una disfunción de estas estructuras a nivel celular, pues nos va a llevar a que los radicales libres, las sustancias que les comento, pues puedan dañar a otras estructuras. Habitualmente los radicales libres, estos oxidantes, lo que hacen es que pueden dañar la membrana, la superficie de muchas células e incluso dañar el DNA, es decir, el componente que lleva toda la información genética de nuestro cuerpo. Y obviamente al haber ese daño, al modificarse la información, pues esto puede repercutir o puede traducirse en alguna nueva enfermedad, en este proceso de envejecimiento. Y también dentro de estos disparadores, pues se encuentra algo que se llama la senescencia celular, este envejecimiento celular. Mucho hemos oído que las células, cuando se dividen, pues debe ser un proceso que sea totalmente exacto, correcto, para que esta división sea igual, ¿de acuerdo? Que ambas células sean gemelas, ¿de acuerdo? Pero se habla que cuando estas células van envejeciendo, pues las estructuras, los telómeros, pueden ir envejeciendo también y eso puede dar lugar a que haya, pues, algunos errores en la codificación. Definitivamente el entorno, el ambiente, y todo lo que implica esto en la variación genética, pues también está influido y pues todas aquellas enfermedades que conlleven inflamación en el cuerpo. Bien, todos estos disparadores nos van a llevar a que haya varios cambios en nuestro cuerpo. Primero, un proceso inflamatorio crónico. En el tema de envejecimiento, seguramente van a escuchar, ya lo han escuchado, algo que se llama inflammaging. Es decir, esta inflamación crónica que se da en el proceso de envejecimiento, en el proceso de ir creciendo. Bien, entonces, pues se dice que va a haber un aumento de la proteína C reactiva,
que va a haber aumento de ciertas interleucinas. Todas estas sustancias son marcadores que sirven o funcionan para que las células hagan mejor su trabajo. ¿De acuerdo? También del sulfato de hidroepiandrostenediona, ¿de acuerdo? Del cortisol, que es una hormona contrarreguladora, del factor de crecimiento de la insulina. Bien, esto ya hablando a muy molecular, pero finalmente, ¿en qué se traduce estos cambios en estas sustancias? Pues que finalmente nos puede traducir, eh, nos puede llevar a que la persona tenga una disminución del apetito. Seguramente han visto personas que simplemente se les quita el apetito, que van bajando mucho de peso y a veces sin una enfermedad, sin alguna situación en particular. A veces ese proceso de envejecimiento con inflamación crónica puede llevar a que haya esta pérdida del apetito, a esta anorexia. Bien, también por la pérdida de algunas sustancias, de proteínas, pues podemos tener sarcopenia, que es tanto disminución en la cantidad de músculo como disminución de la fuerza y que esto nos lleva a dependencia. La disminución de la calcificación en los huesos, también una disminución en nuestra respuesta inmune, las células de defensa, pues ya no reaccionan de la misma forma, ya no reaccionamos igual a diferentes enfermedades infecciosas. A lo mejor cuando éramos niños apenas nos enfermábamos y nos daba fiebre, o teníamos tos, flema y todos estos síntomas característicos. En las personas mayores puede ser que ya no tengan esta misma capacidad para desarrollar fiebre. Bien, puede ser que ya no tengan la misma capacidad de atacar o defenderse de una enfermedad, de una bacteria. Bien, también puede traducirse el cambio en estas sustancias en que haya una disminución en la memoria, bien, en que haya una disminución en el metabolismo de la glucosa, que ya no estemos eh, degradando muy bien la glucosa, que ya se nos empieza a subir el azúcar, pues esto se da por esta inflamación crónica de la que hablamos. Y pues bueno, hasta aquí fuimos marcando situaciones moleculares, situaciones en órganos y sistemas, mucho a nivel celular, pero finalmente ya la expresión clínica de esta fragilidad, y lo vemos en la parte derecha de este esquema, es que cómo vamos a ver a las personas mayores frágiles, pues habitualmente con lentitud, con debilidad, con pérdida de peso, con disminución en la actividad y finalmente fatiga. Así puede ser el espectro, que incluso puede ser amplio, pero puede ser el espectro de manifestaciones que vamos a ver en nuestras personas mayores. Bien, y finalmente para llegar a este punto de cómo podemos estar viendo clínicamente, físicamente a estas personas. Entonces les hablaba de esta inflamación crónica, que vamos a ver en el punto 2 como inflammaging, y en el punto 1 algo que se llama inmunosenescencia. Aunque hay un proceso en, en el sistema inmune, ¿de acuerdo? Que nos lleva a una inflamación crónica, también nos dice que el sistema inmune, que las células, que los leucocitos, los linfocitos van también envejeciendo, ¿de acuerdo? Y que pues su respuesta va a ser diferente. Entonces se habla de este envejecimiento del sistema inmune, de nuestro sistema de defensa, y esto conocido como inmunosenescencia. Y pues ya les había mencionado el inflammaging, esta inflamación relacionada con la edad, con el envejecimiento. Bien, la proteína C reactiva nos puede llevar a que tengamos mayor predisposición para enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares. La interleucina 6, que es un tipo de citocina, nos puede llevar a que haya depresión, a que haya un proceso de aterosclerosis acelerado, que haya una disminución de la calcificación de los huesos, una disminución de la cantidad de músculo. Otra sustancia, factor de necrosis tumoral,
nos puede llevar a que haya caquexia. Bien, caquexia es un término que nosotros utilizamos cuando una persona baja demasiado de peso. Es decir, ya se encuentra caquéctica, ya se encuentra en un nivel de nutrición totalmente disminuido. Por hablar de otras sustancias que pueden estar alteradas en este proceso de fragilidad, pues es el hecho de que ciertas hormonas en nuestro cuerpo van disminuyendo. Algo muy marcado en la mujer, pues es la menopausia. Las hormonas se encuentran estables, las hormonas, los estrógenos y progestágenos en la mujer durante toda su vida. Empieza este pico en el proceso de pubertad y habitualmente hay un descenso significativo en la menopausia, es decir, cuando tienen su última menstruación. Y cuando los niveles de estas hormonas pues disminuyen radicalmente. En el tema cardiovascular, por ejemplo, pues ustedes verán que las mujeres antes de la menopausia realmente se infartan poco. Un infarto es mucho más frecuente en los hombres. Y es porque en las mujeres estas hormonas juegan un papel protector, que habitualmente cesa cuando llegan a esta etapa de menopausia. Se dice que una mujer en etapa de menopausia lleva el mismo riesgo que un hombre. Bien. En el caso del hombre, aunque no tan marcado, también existe disminución de las hormonas masculinas, de la testosterona, aunque no tan significativo como en la mujer, también se puede relacionar. ¿De acuerdo? Algo que se ha llamado adrenopausia, que es el hecho de que ciertas hormonas, ciertas sustancias como citocinas, interleucinas disminuyan, como el sulfato de hidroepiandrosterona, que incluso el sulfato que les comento, pues seguramente lo van a estar escuchando. Y por favor ahí ténganlo bien presente. Y se los digo porque ya desde la parte de charlatanería, pues se propone o ya pueden encontrar hasta cápsulas de esta sustancia. Y como una sustancia anti-envejecimiento. Bien, entonces ténganlo muy presente. El aumento de la interleucina 6, la disminución de la interleucina 2, el cortisol, que es una hormona que nos ayuda a regular la glucosa, pero también tiene un componente en donde pues puede causar inflamación crónica. También la somatopausia, hablando de esta disminución de la hormona del crecimiento y la disminución de los factores de crecimiento similares a la insulina. Bien, como vemos, pues muchos sistemas, muchos órganos se ven involucrados, desde la parte inflamatoria, la parte endocrina, con con las hormonas. ¿Qué otros marcadores tenemos y muy relacionados con la disminución del sistema músculo-esquelético? Se dice que aproximadamente a los 20 años es cuando nosotros alcanzamos nuestro máximo potencial de la parte muscular. Pero también se dice que a los 50 años nosotros podemos empezar a perder. Decimos de los 20 a los 50 se mantiene totalmente estable, la pérdida es poco significativa, pero a partir de los 50 por cada década podemos ir perdiendo hasta un 20% de la masa muscular. Y es más si esto está sumado al el no realizar ejercicio. Entonces, sustancias como el sulfato de hidroepiandrosterona que ya les comentaba, pues va a ser fundamental. Esta es una hormona con el que todos contamos, no exclusivamente los hombres. Y pues bueno, es una sustancia que es considerada como el primer mensajero en la secreción de la hormona del crecimiento. Esta hormona es fundamental para que nosotros podamos crecer. Bien, y también va a tener un papel importante en el mantenimiento de esta masa muscular. En algunas investigaciones se hacen mediciones de esta sustancia para determinar este proceso también de envejecimiento. Otras cosas que se han estado estudiando recientemente también es la deficiencia de vitamina D. La vitamina D la asociábamos mucho con la calcificación
y como esta vitamina necesaria para que el calcio se absorba en nuestro cuerpo. Recientemente, les puedo decir que a partir más o menos del año 2010, más o menos, bien, se empezó a hacer estudios, ya se empezó a relacionar con, no solamente con la parte ósea, sino que también ya con la parte muscular. Habitualmente en el tema de salud muscular y ósea, recomendamos mediciones de niveles de vitamina D en la sangre y su suplementación en caso necesario. Bien, cuando hay deficiencia de vitamina D, cuando hay niveles bajos en la sangre, pues habitualmente lo podemos asociar con caídas, lo podemos asociar también con fracturas como la consecuencia máxima de estas caídas y definitivamente la sarcopenia. Entonces, juega un papel importante en el tratamiento de estas condiciones y ya no solamente en la calcificación de los huesos. ¿Qué pasa con la fragilidad? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué tan frecuente lo podemos encontrar en la población general? Pues bueno, se estima que sea superior al 10% en adultos mayores de 65 años. Ojo, y es que estoy tomando un grupo pues bastante amplio de edad. De los 65 hasta la muerte, pues son varias décadas. Y por lo tanto la prevalencia no es tanta, 10%. Es decir, un 10% de nuestras personas mayores pueden tener este síndrome de fragilidad. Y contrario a lo que a veces pensamos, a veces relacionamos persona mayor, persona vieja, lo relacionamos con persona frágil y ya vemos que no es así. Que es una situación que 1 de cada 10 adultos mayores lo van a presentar. Pero eso sí, si ya empezamos a aumentar en el grupo, en los grupos de edad, y si ya tomamos la prevalencia en grupos que sean mayores, pues la prevalencia va a aumentar muchísimo. Habitualmente, si hiciéramos un estudio de prevalencia en personas mayores de 85 años, encontraríamos hasta un 50% de las personas que son frágiles. ¿De acuerdo? Y por eso es que en muchos estudios esta prevalencia va a depender mucho del grupo de edad con el que estemos trabajando. Entre más grandes sean, la prevalencia va a ser mayor. Y también va a depender mucho el ambiente en que nosotros tomemos en cuenta. Si nosotros consideramos solamente personas que viven en la comunidad, pues probablemente tendremos ese 50% en mayores de 85 años. Pero ¿qué pasa si este estudio o si queremos buscar personas frágiles en una residencia, en un asilo? Pues definitivamente vamos a tener porcentajes más altos. ¿De acuerdo? Habitualmente las personas que son institucionalizadas pues son más afectadas por este síndrome de fragilidad. ¿Recuerdan estas trayectorias que vimos, estas líneas de 3 colores diferentes? Pues bueno, es un poquito lo que se trata de ilustrar en esto. Bien, una meseta, es decir, esta gráfica nos habla de la capacidad intrínseca, bien, y habitualmente pues hay una meseta. Lo que la OMS propone a partir de este año 2015 con el Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, pues es que nosotros podamos clasificar a las personas mayores. Vamos a clasificarlas para poder realizar la intervención más pertinente en cada una de ellas. Bien, vamos a tener aquellas personas que tengan una capacidad física o capacidad intrínseca, como ya lo vimos, alta y estable. Es decir, aquellas personas que han tenido una pérdida poco significativa. Tendremos aquellas personas que tengan un deterioro de esta capacidad intrínseca en este punto intermedio, pero también tendremos aquellas personas con una pérdida significativa, ¿de acuerdo? Que podemos encontrar en esta parte de la gráfica. Va a depender mucho, no es catalogar, no es etiquetar a la persona mayor simplemente porque sí.
¿De acuerdo? Para lo que nos va a servir esta clasificación de su capacidad intrínseca, pues va a ser para las intervenciones que nosotros vamos a tener. Definitivamente en aquellas personas con capacidad alta y estable, pues vamos a tratar la parte de prevención, va a jugar un papel importante. Vamos a tratar de prevenir enfermedades, vamos a tratar de prevenir que se presenten complicaciones. Bien, en aquellas personas con deterioro, pues sí tenemos que prevenir, pero ahora también tenemos que actuar. Tenemos que controlar bien esas enfermedades para que no progresen a complicaciones, para que no tengan secuelas. Ya la parte del sistema de salud, pues va a jugar un papel importante en el tratamiento de las enfermedades, bien, a tratar de revertir muchas situaciones que se van presentando. A lo mejor aquí ya hay cierto grado de sarcopenia, ya hay cierto grado de deterioro, ya hay algunos síndromes geriátricos, bien, perdón por el ruido de fondo, bien, pero ya vamos a tener un papel importante. ¿Y qué pasa en la pérdida significativa? Pues bueno, tenemos que echar a andar la prevención, tenemos que echar a andar ya la actuación, la activación de esos sistemas de salud, pero ahora también nuestro entorno va a jugar un papel importante. Bien, porque ahora también el entorno va a tratar de compensar todas estas pérdidas que ha tenido la persona, como con dispositivos de asistencia, bastones, andaderas, camas especiales, personal calificado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el entorno va a permitir que esta capacidad funcional pueda aumentar un poco o que se quede en este descenso. Entonces, en cuanto a las formas de presentación de la fragilidad, bien, pues tenemos que atender la disminución de las reservas fisiológicas de un individuo y además de las probables enfermedades que esta persona presente. La pérdida inexplicable de peso, fatiga, anorexia, ya la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular, la osteopenia o disminución de la calcificación de los huesos y pues la malnutrición. Bien, y que finalmente esto nos puede llevar a trastornos de la marcha. Como ya veíamos, a grosso modo ya habíamos hablado de algunas situaciones adversas que se pueden dar, pero esto nos puede llevar a que haya síndromes de caídas, incontinencia urinaria y fecal, a que nos lleve a demencia, a que haya una dependencia funcional, a que haya una presentación atípica de enfermedades, es lo que ya les decía. Bien, habitualmente las personas mayores no tan fácilmente eh, presentan fiebre, sino a lo mejor la presentación puede ser un delirium, un síndrome de delirium, como manifestación de alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Hay personas que pueden llegar al hospital con delirio como manifestación de un infarto cerebral, un infarto cardíaco, y que eso también complica mucho la atención, que a veces hace más difíciles los diagnósticos y más con personal que no esté sensibilizado con, con estas presentaciones atípicas. Bien, también como hay un cambio en la distribución de agua, de grasa en nuestro cuerpo, habitualmente perdemos porcentaje de agua, bien, ganamos grasa y eso puede hacer que los medicamentos pues no tengan el mismo comportamiento que en una persona joven, que a lo mejor necesitemos menos dosis, que a lo mejor necesitemos cambiar los horarios, ¿de acuerdo? Por todos estos cambios que se pueden dar en la absorción de los medicamentos. Y finalmente, pues puede hacer esta fragilidad que se vayan agudizando muchas de las enfermedades crónicas, que probablemente antes era hipertensión y diabetes que se controlaban muy bien, que se utilizaba un medicamento,
pero ahora resulta que esas enfermedades ya no se están controlando, que este control a veces se va hacia arriba, hacia abajo, ¿de acuerdo? Y que eso complica mucho el tratamiento, el tratamiento médico. Bien, ahora voy a utilizar esta misma gráfica que ya les había presentado anteriormente, desde la capacidad intrínseca como alta y estable y un deterioro y una pérdida significativa. ¿Qué pasa con esto? Lo que trato de ilustrar es que habitualmente la parte de heterogeneidad, pues se ve aquí. Las personas que tienen una capacidad alta y estable pueden ser más heterogéneas, ¿de acuerdo? Es decir, el cómo pueden presentarse, el cómo viven las personas su día a día, pues va a ser muy, muy variable, aquí como lo vemos, ¿de acuerdo? Las personas con deterioro van a tener una heterogeneidad un tanto menor, hasta que las personas con la pérdida significativa puede ser mucho más homogéneo su estado de salud. Habitualmente esta pérdida significativa, esta fragilidad, nos lleva a que ya sean personas que habitualmente puedan estar en silla de ruedas, a que puedan estar en la cama, a que requieran cuidados, a que requieran de ese entorno. Y pues bueno, aquí ya les he mencionado mucho acerca de esta resiliencia. Yo ya sé que son todos unos expertos, ya han tenido varias pláticas con este tema, y pues que ya mencionamos que es ese proceso de adaptarse bien a la adversidad, bien, de tropezar, de tener ese tropiezo y levantarse sin ningún problema. Y obviamente eso lo veíamos mucho en la parte psicológica, en la parte de cómo vemos la vida. Siempre se dice que es mucho mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío y que incluso eso también puede influir en nuestra salud. Bien, el cómo vemos nuestra salud, el cómo percibimos esta autopercepción que tenemos de nosotros, pues puede hacer que nos ayude cuando tenemos una autopercepción buena, que somos optimistas, pero en la parte contraria, cuando somos optimistas, cuando creemos que estamos muy mal, pues esto nos puede pegar mucho en la parte psicológica. Entonces siempre hay que recomendar que esta autopercepción de salud de la persona mayor pues sea la mejor posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues podemos tener varias situaciones como estas situaciones de adversidad, traumas, tragedias. A veces resulta que no fue solamente una situación física, una hospitalización, una lesión, un accidente, sino también puede ser que la persona tiene un duelo, perdió a sus familiares en un accidente. A veces el verse amenazados, el ver inestable su situación física, su situación social, pues pueden llevarnos también a que haya una baja en la capacidad física. Finalmente la resiliencia nos va a marcar, la resiliencia va a ir haciendo que nosotros poco a poco nos vayamos reponiendo. Bien, y a veces podemos pensar en las situaciones más catastróficas, pero bueno, hay veces que no es así, hay veces que el tener problemas familiares siempre nos lleva a que estemos pensando, a que no podamos seguir adelante. Si el problema lo tengo con los hijos, con la esposa, con el esposo, bien, con los amigos, esas relaciones personales también que son fundamentales, bien. También la situación en el trabajo, pues es importante. Muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en el ambiente laboral y definitivamente también la parte financiera. Hay veces que resulta que tenemos la salud, tenemos el amor, pero no tenemos el dinero. Y puede ser causa suficiente para que haya una alteración, depresión, duelo. Bien, y es donde vamos a necesitar de esta resiliencia. Vámonos otra vez a esta gráfica que les he presentado.
Bien, ya hablamos de esa capacidad, de cómo tenemos los tres niveles con una capacidad intrínseca alta y estable, deterioro y pérdida significativa. Les puedo decir que la resiliencia va a ser mucho más significativa, va a ser mucho más importante, bueno, no decir más importante, pero va a ser más significativa y puede ser que tengamos una mejor resiliencia en esta etapa de la vida. ¿De acuerdo? Este recuadro marcado en color azul es donde nosotros podríamos, si tratáramos de graficar, aquí podríamos graficar la resiliencia. Habitualmente en personas con una capacidad alta y estable, pues va a pasar que pueden tener pocos eventos adversos en situación de salud o sociales y que a lo mejor esto pueden solucionarlo muy fácil, ¿de acuerdo? En este deterioro es cuando necesitamos más aún de ese proceso de resiliencia, porque si no, eso se va a traducir en una baja significativa y al contrario, necesitamos que esta gráfica regrese a esa meseta o que se mantenga lo más posible. ¿Qué pasa cuando se ha perdido esta capacidad de resiliencia? Bien, vámonos a esta misma gráfica. Cuando tenemos esta pérdida de resiliencia, cuando no fue posible que la persona mayor se sobrepusiera a ese evento adverso, pues entonces ya estamos hablando que la persona se encuentra en un estado de fragilidad. Aquí podríamos clasificarlo. Y si se dan cuenta, pues todos aquellos con una pérdida significativa de la capacidad intrínseca, pues son personas que tienen esta fragilidad. Y por eso en la clasificación les mencioné acerca del envejecimiento patológico y que eso lo podríamos catalogar como fragilidad. Bien, entonces tenemos la contraparte, resiliencia y aquí fragilidad, con esta pérdida de resiliencia que mencionamos al principio de la plática. Yo sé que a veces esta grafiquita no nos dice mucho. Vamos a ponerle un poco de algo que sea mucho más ilustrativo. Tenemos la capacidad intrínseca, esta línea del medio. Bien, tenemos, bueno, la parte inferior tenemos esta que es la capacidad intrínseca, la misma gráfica que hemos analizado, pero si se dan cuenta también aquí está explicada la capacidad funcional. ¿Por qué no llevan la misma trayectoria? ¿Por qué no son iguales? Porque acuérdense que la capacidad funcional tiene dos componentes. Uno de ellos, la capacidad intrínseca, y otro va a ser el entorno. Entonces, la capacidad funcional de una persona pudiera estar por debajo de su capacidad intrínseca o pudiera estar más arriba. Yo sé que esto es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Pero habitualmente lo que hacemos con una valoración geriátrica, valoración gerontológica integral, lo que hacemos es tratar de conocer. Cuando ustedes realizan una prueba de SPPB, realizan una escala de SARIT, realizan una escala para detectar cierto síndrome, un colapso del cuidador, lo que ustedes están evaluando es esa capacidad funcional, ¿de acuerdo? Y que les decía, esta se puede ver mejorada, se puede ver aumentada por el hecho del entorno. Si es un entorno facilitador, pues la vamos a tener arriba. Si es un entorno que es una barrera, entonces la vamos a tener por debajo. Puede ser que la persona esté bien físicamente, pero pues el entorno no le ayude. Y aquí siempre pongo el ejemplo y me gusta muchísimo decirlo. Imagínense, para que ustedes entiendan este concepto de capacidad intrínseca y funcional. Les pido que se imaginen a una persona que ya es persona mayor, tiene más de 65 años, y que esta persona durante la infancia tuvo secuelas de polio. Esto llevó a que tuviera una pérdida muscular importante, que no pudiera caminar. Desde que era niño tuvo que utilizar silla de ruedas, ¿de acuerdo?
afortunadamente tuvo un entorno que fue un entorno facilitador. Es decir, los papás tenían la posibilidad económica de brindarle la educación, de brindarle dispositivos auxiliares, bien. Entonces, esta persona tuvo la oportunidad de poder estudiar música. Esta persona a través de la vida descubrió que lo que le gustaba era tocar el piano. Y esta persona tocaba conciertos, ganaba dinero con esto. ¿Y qué creen? Esta persona, aunque tiene una capacidad disminuida, finalmente este entorno hizo que su capacidad funcional fuera mayor. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos que esta capacidad funcional como el poder ser y hacer lo que es importante para él. ¿De acuerdo? Entonces, esta persona es un ejemplo claro de que aunque la capacidad intrínseca está disminuida porque está en silla de ruedas, porque no puede caminar desde la infancia, el entorno hizo que su capacidad funcional aumentara. ¿De acuerdo? Y que le permitiera hacer lo que es lo más importante para él, que es el tocar el piano y hacer música. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que formar parte de ese entorno facilitador. Y pues bueno, hablando de la parte física, tenemos que algunos ejemplos de las personas mayores que pudieran tener una capacidad intrínseca alta y estable, pues son aquellas personas que conocemos o vemos como personas sanas. En otros conceptos también los podemos encontrar como personas robustas. A mí en especial no me gusta mucho este concepto, pero bueno, ese es el concepto que se ha utilizado y es la traducción también que tenemos de muchos artículos, personas robustas. Aquellas personas con un envejecimiento ideal y aquellas personas que son independientes. Podemos decir que más del 70% de nuestra población se encuentra en esta situación de una capacidad física alta y estable. Aproximadamente un 20% de las personas mayores pueden tener la capacidad disminuida. Algunos ejemplos, pues pueden ser aquellas personas con enfermedad crónica que no son dependientes, aquellas personas independientes en alto riesgo de fragilidad, así como pérdida de la capacidad funcional, personas que estén en riesgo y frágiles con envejecimiento habitual o usual, o que tengan múltiples enfermedades o ya algunas situaciones de discapacidad. ¿De acuerdo? Y aquellas personas con pérdida considerable o también personas frágiles, pues van a ser aquellas personas que pueden ser dependientes, aquellas en que se encuentren ya en una situación terminal al final de la vida, aquellas con envejecimiento patológico, que es la fragilidad, y aquellas personas ya con una demencia que sea severa. ¿De acuerdo? Para que veamos un poquito los ejemplos. Y entonces, para tratar de explicar este síndrome de fragilidad, esta resiliencia, pues ustedes van a tener que en su día a día van a tener algunas escalas con las cuales puedan trabajar. Algunas muy complicadas como es esta, que no les aconsejo, que para la parte clínica no funcionan, al menos eso creo, pero creo que es una de las mejores eh, escalas que se pueden utilizar a nivel de investigación. Y este es el modelo acumulativo de Rockwood. Este autor, Rockwood, eh, hizo, hizo un intento bastante bueno, ¿de acuerdo? Para tratar de establecer si una persona tiene fragilidad o no. Habitualmente incorpora la naturaleza multidimensional de la condición propia de la persona mayor y se basa en el grado de acumulación de 30 o más déficits de salud. Es decir, es un listado en donde enfermedades, en donde situaciones, discapacidad, diabetes, hipertensión y otras, les atribuye un riesgo y habitualmente la suma
diabetes más hipertensión más discapacidad, tiene un tanto porcentaje de que la persona sea frágil. ¿De acuerdo? Les digo, muy bueno, pero en la práctica no nos funciona mucho. Y entonces, ¿qué podemos utilizar para conocer si nuestros pacientes son frágiles? Para saber si estos pacientes ya han perdido ese nivel de resiliencia. ¿De acuerdo? Pues tenemos algunas escalas que se han hecho mucho más sencillas, ya no un modelo acumulativo tan complejo como el anterior, pero entonces tenemos algunos autores como Linda Fried, que ella ha establecido sus criterios, los que lo conocemos como el modelo biológico, los criterios de fragilidad de Fried, bien, en donde ella establece 5 condiciones. Y aquí les pido que recuerden mucho ese cuadro que vimos hace unos momentos, en donde veíamos las sustancias, la parte molecular y finalmente la traducción clínica. Esa traducción clínica que hablamos de lentitud, debilidad, fatiga, es un poquito lo que se ilustra en esta escala que utilizamos para poder identificar la fragilidad. ¿De acuerdo? Pérdida de peso no intencional, debilidad muscular, baja resistencia o cansancio, lentitud en la marcha y nivel bajo de actividad física. Si se dan cuenta, son componentes que ya mencionamos en ese cuadro. Pero, ¿esto cómo lo traducimos ya a la parte clínica? Pues bueno, la pérdida de peso, preguntamos si la persona mayor ha perdido más de 4.5 kilogramos en poco tiempo. Si hay un autorreporte de agotamiento, que ellos digan, es que me agoto mucho, me canso demasiado, puede ser suficiente para tener positivo este criterio. Que haya una disminución de la fuerza, bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues medimos la fuerza de prensión. Bien, dentro de estas herramientas en gerontología que tenemos, una de ellas es poder medir esta fuerza, es decir, aparatos que lo que miden es la capacidad de la persona para hacer prensión, para cerrar ese puño, por decirlo de alguna forma. Bien, ya hay aparatos, su medición se da en kilogramos y ya hay tablas que establecen cuál es lo normal para una persona de tal sexo y de tal edad, ¿de acuerdo? Y con eso nos vamos guiando. Una persona que tiene una fuerza de prensión disminuida, pues habitualmente lo podemos traducir como que ya hay una pérdida de masa muscular. Y les podría decir que a veces esto puede ser un poquito inexacto, pero nos da un buen acercamiento, porque finalmente lo que estamos valorando son los músculos de esta zona, de la zona del antebrazo. Tendríamos que hacer una fuerza para doblar la rodilla, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero al menos el tener un aparatito, que ya hay muchos en el mercado, un costo 2,000, 3,000 pesos, y que nos pueden ayudar a medir esa fuerza de prensión, ¿de acuerdo? Como parte para poder evaluar esta disminución de la fuerza en los criterios de Fried. El nivel de actividad física, que habitualmente lo establece con METs, es decir, con equivalentes. Acuérdense que un MET es lo que una persona gastaría de energía si estuviera sentada en reposo. Y de ahí van aumentando los METs. Lo que hace esta escala es que establece cuántos METs pues son bajo gasto de energía y por lo tanto bajo nivel de actividad física. Y en el quinto punto lo que hace es que mide el lentecimiento, bien, especialmente de la velocidad de la marcha. Yo sé que ustedes ya manejan mucho esto, es una herramienta en la velocidad de la marcha que es buena, bonita y barata. Es una prueba que pueden hacer en tan solo 2 minutos, 3 minutos y que nos puede aportar mucha información e incluso para el seguimiento de nuestras personas mayores. Recuerden que la velocidad de la marcha se mide en un espacio de 6 metros. Bien, digo, creo que no es el propósito de esta plática. Yo sé que ya muchos lo sabrán hacer, pero el simple medir esta velocidad de la marcha, de poder establecer un punto de corte, nos puede ayudar.
habitualmente lo que se ha establecido es que nosotros debemos de caminar más de 0,8 metros por cada segundo. Si es menos, ya es un marcador de fragilidad. E incluso si una persona tiene una velocidad buena y a través del tiempo, cada año con su medición se nota que hay una disminución del 15%, podemos predecir que esa persona está cayendo en una situación de fragilidad, que su situación muscular está disminuyendo. Y eso se ha hecho muy, muy, muy importante. Pero bueno, si les he tratado de facilitar la vida con esta escala, empezamos con la compleja, que fue de Grogwood. Tenemos una más sencilla, que fue la de Fried. Esta tenemos que es la más sencilla de todas. ¿De acuerdo? Que son los criterios de Frail. Ya un autor que les había mencionado, que es Morley. Fui a una plática de él y él nos contaba cómo es que surgió esta escala. Y fue con unas personas en un desayuno con una servilleta y tomó el papel y trató de simplificar estos criterios de Fried, trató de simplificarlos aún más. Trató de simplificarlos para que no tuviéramos que hacer una fuerza de prensión, ¿de acuerdo? Para que no tuviéramos que medir en METs. Él lo que hizo, y tomando en cuenta casi las mismas variantes, que es la fatiga, que es la resistencia, la deambulación, la presencia de enfermedades y la pérdida de peso, ¿de acuerdo? Es como él propone que se pueda hacer el diagnóstico. Ya incluso hay adaptaciones, el Instituto Nacional de Geriatría ha hecho adaptaciones para la población mexicana, ¿de acuerdo? Pero básicamente, ¿cómo lo podemos traducir? Estos 5 componentes también los podemos preguntar. La fatiga, simplemente con preguntarle si está fatigado o no, si se siente fatigado. La resistencia, diciéndole si puede subir un piso de escaleras. Aeróbico, preguntando si puede caminar una cuadra sin cansarse. La presencia de más de 5 o más enfermedades y que la persona haya perdido peso más del 5% de su peso habitual en los últimos 6 meses. Si se dan cuenta, simplificó, eliminó algunos conceptos con respecto a la escala previa y lo hizo mucho más sencillo. Sí, algo que se puede hacer simplemente con un cuestionario. Para ambos casos, la escala de Fried, para la escala de Rockwood, perdón, para la escala de Morley, que es el Frail, más de 3 nos hablan de que la persona pudiera tener fragilidad. ¿De acuerdo? Son escalas muy sencillas, son preguntas que podemos hacer en 3 minutos y que nos pueden dar un acercamiento para saber si esa persona mayor pudiera estar en una situación de fragilidad. Y entonces entra este entorno, ¿de acuerdo? Puede ser que la persona mayor haya perdido la resiliencia, que ya no tenga la misma capacidad de sobreponerse a eventos adversos. Pues entonces entra el entorno y nosotros como personal de gerontología, de geriatría, trabajo social, nutrición, la parte médica, enfermería, formamos parte de ese entorno que tiene que hacer que esta persona tenga este factor facilitador. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el tratamiento para una persona que ha caído en una situación de fragilidad? Pues lo primero es que tenga una adecuada valoración nutricional. Ya vimos en toda la explicación que hay sustancias que no permiten que él tenga un apetito adecuado, que puede haber disminución en algunos nutrientes. Entonces, este factor nutrición va a ser algo que debemos de corregir, que necesitamos estar al pendiente de su nivel proteico en el cuerpo. Con las personas mayores pasa muy frecuente que pues la carne ya no les sabe muy rica, ya no es un sabor que disfrutan, o que a veces personas que han estado hospitalizadas ya
odian el sabor a pollo, porque siempre les dieron pollo y ya no vuelven a comer pollo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar la mejor forma de adaptarnos a, al gusto, ¿de acuerdo? Para que la persona mayor consuma las proteínas en la dieta. Y esto lo va a hacer, lo vamos a hacer con el apoyo de un nutriólogo. Bien, para que pueda hacer esta adaptación, para que pueda hacer el cálculo y pueda dar el tratamiento adecuado. ¿Qué también podemos hacer? Pues un programa de ejercicio. Y aquí entramos en los pilares del envejecimiento. Ya vimos nutrición, ejercicio. ¿Qué pasa con el ejercicio? Pues tiene que hacer un programa de ejercicio. Tenemos que comprometerlo a que empiece a hacer una rutina, a que la siga, en donde haga ejercicios, ¿de acuerdo? Estos ejercicios, yo sé que ustedes, hay también mucha controversia, hay quienes van a decir, las personas mayores tienen que hacer un ejercicio aeróbico. Otros van a decir, no, 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 tiene que hacer un ejercicio de fuerza. Los, todos tienen razón y nadie a la vez, ¿de acuerdo? El tipo de ejercicio que se debe de implementar en una persona mayor es algo que llamamos un ejercicio multicomponente, que al menos debe de combinar cuatro capacidades físicas, que son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio. Es el tipo de ejercicio que más ha mm, disminuido la discapacidad, la que mejores resultados ha tenido. Entonces, no solamente es hacer caminar, no solamente es hacer pesas, sino una combinación de al menos estos cuatro componentes. Imagínense que una persona no tenga la flexibilidad para poder abrocharse el sostén, una mujer, que no tenga la flexibilidad para poder ir al baño y asearse, que a veces el movimiento de echar atrás el hombro duela muchísimo y que requiera de alguien para que tenga que asearle, ¿de acuerdo? O que no tenga el equilibrio y a veces el que tropiece o que un perro pase junto a ella o que le dé cierta fuerza en las piernas puede hacer que se caiga. Necesitamos de esos cuatro: mejorar la fuerza muscular, mejorar la resistencia, que tengan em, la suficiente capacidad de caminar, de recorrer distancias sin cansarse o sin que les falte el aire, ¿de acuerdo? La flexibilidad, como ya les decía, y el equilibrio. Esos van a ser nuestros cuatro componentes con el que podemos tratar esta situación de fragilidad. Ya hablamos de la importancia de la vitamina D, no solamente en calcificación, sino también en, en la parte muscular. Entonces se recomienda que en la parte médica se midan niveles en la sangre y si es necesario en suplementar. ¿De acuerdo? Habitualmente una dieta requiere de 800 unidades, pero cuando hay déficit, cuando ya hay una baja de esta vitamina, podemos necesitar desde 800 hasta 2000 unidades diarias. Y pues bueno, de esta vitamina hay varias presentaciones en el mercado. Yo sé que muchos de las personas que nos escuchan, pues son de Mérida. Yo sé que en Mérida no tienen problemas de sol. Yo sé que no hay problema de que no sea solen, pero nuestros adultos mayores habitualmente se van asoleando menos, ¿de acuerdo? Ya se encuentran adentro de la casa, ya no quieren salir, ya están solamente en cama, en el reposet, y ya no toman ese sol que es tan indispensable para esta síntesis de vitamina D y de la absorción de calcio en los huesos. Por eso tenemos que estar al pendiente de esta suplementación. Finalmente, ¿a qué nos va a llevar esta pérdida de la resiliencia? Pues que las personas puedan tener mayor discapacidad, que esta discapacidad, que esta dependencia las lleve a que en muchos casos tengan que institucionalizarse, eh, que tengan que entrar a asilos, a casas, a residencias. Y finalmente sabemos que una persona que se institucionaliza pues tiene mayor riesgo de padecer otros síndromes geriátricos y que esos nos pueden llevar finalmente a la muerte.
Este es una imagen que saco de la guía de práctica clínica de fragilidad, en donde ustedes pueden ver antes lo que creíamos hace muchos años. Cuando yo estudié geriatría todavía estaba esa disputa acerca de qué pasaba en la persona mayor. Y entonces una de las primeras teorías fue que la persona mayor iba desarrollando varios síndromes geriátricos, iba desarrollando caídas, la caída lo llevaba a inmovilidad, la inmovilidad a úlceras por presión, lo llevaba a osteoporosis, es decir, que poco a poco el estado de salud los iba llevando a síndromes geriátricos. Y que ya cuando la persona tenía cierto número de síndromes, pues hacían que la persona fuera frágil. Ahora sabemos que no, y eso es lo que también trato de explicar en esta plática. Habitualmente lo que pasa es que la persona cae en una situación de fragilidad, es decir, que esa capacidad física ha disminuido, y eso hace que pues se vayan presentando el resto de los síndromes geriátricos. Aquí lo mencionan como el torbellino de la fragilidad, y es con lo que empezamos. Empezamos con esta situación de fragilidad, con esta predisposición a, al entorno estresante y que no tenga esa capacidad de sobreponerse, no tenga la capacidad de poder balancear ese entorno estresante. Y entonces esta persona frágil, pues entonces puede tener pobreza, puede tener abandono social, ¿de acuerdo? Y esto nos va a llevar a que entonces tenga déficit visual, pueda tener incontinencia, por las múltiples enfermedades y síndromes geriátricos a polifarmacia, depresión, caídas, problemas de memoria, inmovilidad, y pues esto nos va a llevar inevitablemente en el transcurso a la discapacidad y finalmente a la situación de muerte, que eso es pues lo más temido, que sea a una situación prematura. ¿De acuerdo? Y entonces, ya les decía de qué tenemos que hacer para qué poder entender que la persona mayor ha perdido la resiliencia. ¿Para qué nos sirve saber que la persona mayor se encuentra en un momento de su vida con cierta capacidad intrínseca? Aquí lo vemos. Aquí son las estrategias que nosotros como personal de salud, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a platicar y estoy seguro, además de la parte de gerontología, yo sé que habrá personas que estén especializadas en nutrición, en otras áreas, enfermería, en cuidados. Lo que tenemos que hacer es esto. Bien, una persona con una capacidad alta y estable, pues bueno, nuestros riesgos y desafíos, pues va a ser tratar de disminuir aquellas conductas de riesgo, tratar de disminuir las enfermedades no transmisibles de reciente aparición y pues bueno, empezar a tratarlas. Finalmente, nuestro objetivo en este grupo de personas será fomentar y mantener la capacidad física, la capacidad funcional y su resistencia. Bien, ¿qué respuesta debemos de tener como personal de salud? Pues reducir factores de riesgo, fomentar hábitos saludables, tratar de disminuir estos daños moleculares y celulares, una detección temprana y tratamiento de estas enfermedades crónicas que se vayan presentando. Y aquí vean la importancia de la resiliencia. Nos dice fomentar la resiliencia con conductas que mejoren la capacidad mediante el fortalecimiento de las habilidades personales y la creación de relaciones. Eso es también nuestro trabajo, que esta resiliencia en la parte psicológica se vaya fortaleciendo, ¿de acuerdo? La parte social, las relaciones interpersonales con la familia nos van a ayudar mucho. Y entonces, esto es un cuadro sacado de la OMS y vean, aquí lo remarco, fomentar la resiliencia. Bien, personas con deterioro de la capacidad, pues ¿qué riesgos tenemos como personal de salud? Pues este deterioro que existe de la movilidad, la sarcopenia,
la salud delicada que puede haber en estas personas, los problemas de memoria o incluso problemas de audición, de visión. Nuestro objetivo va a ser fomentar y mantener, esto no cambia, pero además ahora vamos a tener que invertir, detener o moderar esta pérdida de capacidad física. Nuestra respuesta como personal tiene que ser implementar programas multidimensionales en los entornos de atención primaria a la salud, el crear este tipo de cursos que ahorita están llevando, eso es una maniobra muy buena. Tratar las causas fundamentales del deterioro y mantener a toda costa la masa muscular, la fuerza de la persona, la calcificación de sus huesos y definitivamente ejercicio y buena nutrición. En aquellas personas ya con una pérdida considerable de la capacidad, en aquellas personas frágiles, pues nos vamos a topar con personas que tienen incluso ya dificultad para realizar tareas básicas, dolor e incluso sufrimiento por las enfermedades, por la comorbilidad. Nuestros objetivos van a seguir siendo fomentar y mantener la capacidad y resistencia, invertir, detener o moderar esa pérdida, pero además, lo que les decía, ya el entorno tiene que jugar un papel mucho más importante, en donde vamos a tratar de compensar esa pérdida de la discapacidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con todas nuestras intervenciones para recuperar y mantener la capacidad física, atención y apoyo para compensar las pérdidas en la capacidad y garantizar la dignidad, que eso es lo más importante. Recordemos que ya no es cuánto vivimos, sino cómo lo hacemos. Siempre tenemos que garantizar esa calidad de vida en nuestras personas mayores. Que tengan acceso rápido, servicios de salud que sean accesibles, asequibles, para aquellos cuadros agudos, aquellos cuadros de descompensación. Y pues bueno, en las personas en donde ya no sea posible un enfoque curativo, pues echar mano de los cuidados paliativos y al final de la vida. ¿De acuerdo? Todo esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestra persona mayor. Y pues bueno, quiero cerrar con estas conclusiones. Bien, muchas veces pensamos que la fragilidad, que esta pérdida de resiliencia, pues se presenta asociado al envejecimiento, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Tenemos personas, ya vimos, con capacidad alta y estable, que tienen un nivel de resiliencia alto. Bien, entonces el envejecer, que las personas mayores no es igual a esto. Tenemos que considerar pues que esto puede ser multifactorial. Bien, también que es diferente de la comorbilidad y la discapacidad, pero que en algunos casos se sobreponen unos con otros y es difícil diferenciarlos. Que es un continuo, un gradiente inicialmente silencioso que se va haciendo evidente al cruzar el umbral de la discapacidad. Habitualmente, cuando nos empezamos a dar cuenta, cuando estas ya repercuten sobre nuestras actividades básicas, sobre nuestras actividades instrumentales de la vida diaria. Es cuando ya tenemos ese umbral clínico en donde ya notamos el enlentecimiento, ya notamos esta pérdida de la resiliencia. También que existen marcadores clínicos y funcionales estandarizados y replicables. Bien, tenemos algunas escalas que podemos utilizar para saber si la persona tiene fragilidad. Y lo que he recalcado durante toda la plática, que la fragilidad le confiere al individuo riesgos elevados de presentar eventos adversos, discapacidad, morbilidad, hospitalización y mortalidad. Si la persona mayor ha tenido esta pérdida de resiliencia, nosotros debemos de ser quienes compensen. Y al decir nosotros me refiero al entorno que rodea a la persona mayor. Definitivamente la resiliencia, la fragilidad, pues son temas de investigación actual. Cada vez lo vamos conociendo, pero todavía hay mucho que hacer, hay mucho que queda por delante. Aquí la bibliografía. Pues bueno, yo con eso termino la plática y doy lugar a las dudas que tengamos. Bien, entonces dejo de presentar.
Antes que nada, muchísimas gracias, doctor Johnny, por tan increíble y tan ilustre ponencia. Se han abordado temas bastante interesantes que nos llevan muchísimo a las reflexiones de la fragilidad, de la misma pérdida de la resiliencia y, por supuesto, de como profesionales y ante ello como individuos, poder ayudar mucho a las personas mayores en estos momentos y en estas situaciones. Vamos generando un ligero espacio de preguntas y respuestas por si alguien quiere encender su micrófono, comentarnos algo, tener alguna duda, pregunta, estamos aquí para escucharles. Anímense, no muerdo, a lo mejor y no se las contesto, pero si no lo investigamos, bien, finalmente pierdan el miedo, para eso estamos, para aprender. Espero haber aclarado cosas y no haberlos hecho más bolas de las que a veces ya tenemos. Me parece que por ahí nos quieren compartir. Adelante, Polita, te escuchamos. Creo que no se escucha el audio, Polita. Te veo que hablas, pero no escucho. Igual nos van comentando mientras se va solucionando el problema del audio. No sé qué pase por ahí, pero nos van comentando que ha sido una excelente ponencia, que ha sido información muy interesante y muy útil, por supuesto. Nos hacen preguntas igual con respecto a la misma fragilidad que se ponía, doctor Johnny, que una mujer, una persona de 83 años tiene Alzheimer y que solo quiere dormir. Si esto es normal o es ya una situación que nos lleva a una fragilidad. Bien, lo que primero tenemos que romper es con ese tabú de, ya está viejito, ya no es normal que duerma, es normal que solamente quiere estar sentado. En este caso, una persona, aunque tenga problemas de memoria, pues debe de tener la capacidad de seguirse moviendo, de estar activa, de participar en la familia. Entonces, no es normal. ¿De acuerdo? Lo que nosotros tenemos que hacer es irla integrando, a pesar de que ya pudiera tener una enfermedad avanzada, pues es irla integrando en las actividades de la vida diaria, el integrarla a la preparación de la comida, el integrarla en la parte social, con actividades de la familia, la conversación, aunque es cierto, ya no va a participar de la misma forma por esta enfermedad, pero sigue siendo persona, sigue siendo nuestra mamá, nuestra tía, nuestro familiar. Entonces no es normal que solamente quiera dormir o que solamente la tengamos en un sillón, ¿de acuerdo? Siempre hay que ver esta calidad de vida y por lo tanto, pues hacer todo lo necesario para que se pueda integrar, para que siga con nosotros. Claro, igual muchas gracias, doctor. Igual nos van comentando en la parte de los grupos de WhatsApp esta misma relación de que se ha ido fomentando bastante entre enfermedad, persona y la atención centrada en. ¿A qué se debe entonces que centramos muchísimo más en la enfermedad antes que ver en la capacidad de la persona o en este caso la capacidad intrínseca, doctor? De acuerdo. Sí, esto es algo en la parte médica que siempre se ha hecho. Es decir, ¿ustedes recuerdan en esos conceptos que existían de envejecimiento exitoso? Que nos centrábamos mucho en la enfermedad. Este concepto de envejecimiento exitoso que existía antes era como una lista de cotejo. Yo sé que muchos de ustedes vieron Chabelo y era un poquito como el juego de Chabelo. Es decir, no tenías enfermedades, palomita. Hacías ejercicio, palomita. Algo no estaba mal de tu lista y era una espantosa X, como nos decía Chabelo. Ya no es así. Ya no tenemos que centrarnos en el concepto de enfermedad. Una persona, a pesar de tener diabetes, de tener hipertensión, de tener alguna discapacidad, yo tengo una, por ejemplo, que les puedo mencionar fácilmente, que son mis lentes, ya es una discapacidad. Este entorno favorecedor hacen que yo pueda tener esto que lo compense. Pero entonces ya nos centramos no solo si tiene enfermedades, no solamente si tiene discapacidades, sino cómo está viviendo su vida. Esta persona es
capaz de hacer lo que quiere y lo que es importante para ella. El ejemplo que les ponía del pianista. Y entonces ya para poder decir si una persona tiene un envejecimiento saludable, ya no lo podemos catalogar con esta lista de cotejo de enfermedades, como lo hemos hecho. Tenemos que conocer a la persona. Comento el nombre porque la tengo aquí en Paula Pereira. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitaría para poder decir si está teniendo un envejecimiento saludable? Saber qué es importante para ella, cuáles son sus gustos, qué es la vida para ella. Y no solamente en quedarme si es diabética hipertensa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cambiar este enfoque, tenemos que ver más a la persona y lo que está desarrollando y haciendo, más que qué enfermedades tiene, porque finalmente también eso nos lleva a que en la parte médica, en la parte de personal de salud, cometamos muchos errores. ¿Cuántas veces no hemos visto que una persona va al médico? No sé, quiero decir, porque tiene incontinencia urinaria. Y entonces el médico empieza a ver que, pues la presión, digo, son cosas importantes y no se pueden dejar de lado. Pero la persona sale con su medicamento para la diabetes, para la hipertensión, con sus estudios de laboratorio, pero nunca le resolvió lo de la incontinencia urinaria. Y resulta que era lo importante para esta persona. Era la razón por la que la persona ya no va con sus amigas a jugar, que ha tenido aislamiento porque le da pena que pueda oler a orina. Y el médico hasta la cuarta, quinta, o eso a veces ni siquiera lo resuelve, nunca vio la incontinencia urinaria, sino se centró en las enfermedades. Entonces, por eso debe de cambiar nuestro enfoque. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos esa perspectiva muy puntual acerca de lo que se necesita trabajar actualmente, el descentrado en la persona, más que ver solo la enfermedad. Que de hecho igual aquí nos hacen una pregunta del mismo trabajo en equipo de diversos profesionales, en este caso centrado en la intervención gerontológica. ¿De qué estrategias se pudieran promover o realizar para mantener las capacidades, en este caso, funcionales intrínsecas en personas mayores con deterioro cognitivo o bien para retrasar algún tipo de fragilidad? Bien, ¿qué podemos hacer? Muchísimo, muchísimo, y van a ver que eso nos llevaría muchas ponencias más, pero finalmente las personas con Alzheimer hay mucho que hacer. Hay estimulación cognitiva, hay la parte social, ¿de acuerdo? No puedo decir porque es muy detallado, pero hay mucho por hacer. Hay grupos que incluso se centran en esto. Ahí les puedo recomendar un grupo, bueno, grupos que se hacen que son Dementia Friends. Es un grupo que nos ayuda mucho a entender lo que es para que nosotros primero quitemos los mitos, ¿de acuerdo? Nos quitemos de esa parte de normalidad y anormalidad y nos ayudan mucho a entender y qué estrategias podemos realizar. Les recomiendo, en el Instituto Nacional de Geriatría tenemos un curso de estimulación cognitiva y ahí abordamos muchísimo estas estrategias que podemos hacer aunque sabemos que la enfermedad no se puede revertir, sí sabemos que se puede detener o se puede desacelerar el proceso con trabajo, con esta estimulación cognitiva. Muchísimas gracias, doctor. Igual nos preguntan, en etapa de enfermedades terminales o pacientes con enfermedades terminales, ¿en qué forma se podría utilizar la resiliencia? ¿Cómo lo podemos utilizar? Ahí entramos a un tema mucho de tanatología, ¿de acuerdo? Es decir, la resiliencia, aunque probablemente ya no puede ser del todo física, si hablamos de esta resiliencia desde la perspectiva psicológica, ¿de acuerdo? Con los temas de tanatología, los temas del duelo, de la pérdida de la salud, de la pérdida del estatus, de la pérdida de, del rol familiar que se tiene. Con esto podemos trabajar mucho. ¿De acuerdo? La tanatología nos va a dar una herramienta para poder
mejorar la resiliencia para poder ir preparando a nuestras personas mayores y para que sepan a qué se enfrentan en este proceso de la vida. Entonces también hay mucho que hacer con ellos. Muchísimas gracias, doctor. Igual nos hacen llegar una pregunta bastante interesante. En este caso, ¿la convivencia con mascotas es favorable en el proceso de intervención o en la parte de estimulación cognitiva? Sí, es muy favorable. Inicialmente se pensó que la convivencia con animales, con mascotas, pudiera mejorar la cognición. Ya ahorita tenemos varios artículos que nos dicen que desgraciadamente no es así. ¿En qué parte sí ayuda? ¿De acuerdo? Hay muchos estados de enfermedad de Alzheimer, de deterioro cognitivo, que llegan a cursar con ansiedad o que llegan a cursar con depresión. Se ha visto que la convivencia con mascotas puede disminuir estos estados. Acuérdense que la enfermedad de Alzheimer o el deterioro cognitivo es una enfermedad bastante difícil, porque en etapas tempranas la persona percibe, se da cuenta de que se le están olvidando las cosas y eso puede causar muchísima ansiedad y depresión y ahí es donde la convivencia con mascotas puede tener el efecto, ¿de acuerdo? Para que no tengan que utilizar medicamentos, puede complementarse con terapias el tener estas mascotas. Muchísimas gracias por ayudarnos a resolver justamente este tipo de preguntas que nos va ayudando bastante, doctor. Igual ahí nos hacen, bueno, nos preguntan que si se podría volver a repetir la parte de cómo medir la velocidad de la marcha. Ah, ok, muy, muy, muy fácil. Bien, para que ustedes puedan medir la marcha, tienen que poner un trayecto de 6 metros. Es decir, en su consultorio, en el pasillo, en la casa de la persona, tienen que tener un espacio que puedan sumar idealmente 10 metros. Lo que hacen es poner una marca inicial, digamos la marca cero, que ahí es donde se va a situar la persona mayor, ¿de acuerdo? Van a poner otra marca a los 2 metros, a los 8 metros y a los 10. ¿Para qué tantas marcas? Cuando medimos velocidad de la marcha, tenemos que eliminar dos factores, que es el factor aceleración y el factor desaceleración. Habitualmente cuando empezamos a caminar, como que vamos agarrando y ya nos encarreramos, por decirlo de alguna forma. Pero también tenemos otro efecto. Cuando ya vamos a llegar al lugar donde queremos, le vamos bajando el ritmo. O para no chocar con las cosas o para quedar exactamente. Entonces lo que hacemos es pedirle a la persona mayor que recorra 10 metros en total. Pero no contamos ni los 2 metros iniciales ni los 2 metros finales. Solamente contamos los 6 metros intermedios. A esos 6 metros lo dividimos entre el número de segundos que haya tardado, cronometramos, ¿de acuerdo? Contamos el número de segundos que haya tardado en recorrer los 6 metros y entonces simplemente dividimos 6 entre el número de segundos y eso nos va a dar la, la velocidad de la marcha. Idealmente que pueda tener por lo menos recorran más de 1 metro por segundo y sabemos que el punto de corte en todos los artículos que existen es 0.8 metros. ¿De acuerdo? Una persona que tenga una marcha mayor de 0.8 metros, podemos catalogarla como normal, menos de 0.8 metros sobre segundos, ya lo podemos tener como un marcador de fragilidad y definitivamente de eventos adversos hacia la salud. Muchas gracias. De hecho, ahí nos van comentando una vez más, gracias, excelente conferencia. Me parece que ya no hay dudas aquí, tampoco en los grupos de WhatsApp que nos han hecho llegar. Siempre estamos tan agradecidos de contar con su participación y por supuesto el Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán está muy contento y muy honrado de tenerle el día de hoy con nosotros en este tema tan importante, doctor Johnny. Agradecemos siempre
su participación y el que nos haya aceptado la invitación a estar aquí hablando de estos temas tan maravillosos. Muchísimas gracias de parte de la Dirección General y de la Coordinación Académica. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que se dieron cita el día de hoy aquí para poder escuchar de estos temas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y la verdad es que estamos muy contentos por esta segunda sesión. Creo que nos quieren compartir brevemente por ahí por Rosa Saucedo. Le escuchamos. Creo que no. No pasa nada. No se animó. No se animó, me pareció ver por ahí. De todas formas, muchísimas gracias, doctor Johnny. Aquí estamos siempre, que esperemos en otras ocasiones poderlo tener y poder seguir compartiendo de estos temas que son tan interesantes y tan necesarios en nuestra actualidad y vida cotidiana para poder mantener, preservar nuestra resiliencia y, por supuesto, en algún momento cuando ya no, por la misma fragilidad que esperemos trabajar en cada uno de ellos, pues ya sabemos cómo irlo empleando y trabajando con los diversos profesionales y con el diverso conocimiento. Muchísimas gracias, doctor Johnny. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tenga una excelente y maravillosa tarde, noche y nos estamos viendo el próximo viernes para la tercera sesión. Excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Nos vemos. Bonita noche. Un gusto. Nos vemos. Bonita noche.